capítulo 14 del libro de Job, del verso 7 al verso 9. Y durante esta conversación que vamos a tener, si de repente ven que hay un enemigo por ahí, lo agarramos y lo hacemos sopa, porque la garganta y ustedes saben cómo se pone. Así que vamos a gozarnos en este día, creyéndole al Señor que esta palabra debe ser de bendición para ustedes y de edificación. Correspondo al nombre de Blancaris Rodríguez y me congrego en la Iglesia de Dios Incorporada de Ceiba Norte en Juncos. Mi pastor el reverendo Kelvin Rodríguez sabe que estoy y estamos en este lugar compartiendo con ustedes. Así que leemos en Job capítulo 14 del verso 7 al 9 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y en esta noche, en este día, disculpe, vamos a predicar bajo ese mismo tema, vivifícame. Vive nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque es evidente en este lugar. Y estás presente para seguir trabajando, Señor, en nosotros. Gracias porque te hemos adorado y hemos entregado a ti ofrenda, pagado nuestros votos, Señor. Ahora hemos de escuchar tu palabra y te pedimos que nuestros oídos estén abiertos y nuestros corazones dispuestos para recibir lo que tú nos quieres hablar en este día. Seguir trabajando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, pues dice tu palabra que precisamente ella es como una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta partir el alma y cierne los pensamientos. Te pedimos, Señor, que seas tú usándome como tú quieras para que este pueblo pueda escuchar lo que tú le quieres hablar, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu voz a través de mi vida y que tú sigas bendiciendo esta casa en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, alma te alaba. Vivifícame. Cuando yo pienso en la palabra vivifícame, mientras preparaba este sermón, yo no podía evitar no darle el sentido de urgencia a la palabra vivifícame. Porque la manera en que la palabra vivifícame está estructurada es un pedido, y es un pedido no a aire, sino a alguien en específico. Dice vivifícame. O sea, voy directo donde una persona y le digo, haz esto conmigo. Con esa palabra yo estoy esperando que suceda algo y me estoy dirigiendo a alguien. Y si algo se está pidiendo, es porque tenemos carencia o necesidad de lo que se está pidiendo. Porque si yo tengo ya esta botellita de agua, por ejemplo, yo no le voy a decir a Jennifer, dame una botella de agua si ya tengo una. Así que si estamos pidiendo vivifícame, es porque algo carece en nosotros. Y claramente, esa petición, además de pedir vida, es que está dirigida completamente a Dios. Ya nos queda claro. Estamos pidiendo vida y se la estamos pidiendo a Dios. Ahora bien, alguno podrá pensar, ¿cómo es que estamos pidiendo vida si nosotros somos la Iglesia de Cristo y se supone que estemos vivos porque Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo? Ciertamente una gran verdad es esta: Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y Él es la fuente de la vida, autor y consumador de la fe. Pero a veces nos toca vivir momentos duros que nos afligen a tal punto que nosotros sentimos morir. Y esta aflicción en ocasiones viene por prueba, viene por opresión o por decisiones equivocadas que en el camino hemos tomado. Y por causa de esta aflicción comenzamos a reducir actividades en nuestra vida que son las que producen que nos acerquemos a la fuente de vida. Dejamos de orar porque pensamos que Dios no nos escucha o porque no sentimos que está presente, no lo sentimos cerca. Dejamos de leer la palabra porque no sentimos adherencia con ella. Dejamos de levantarnos de madrugada porque comenzamos a sentir miedo o pensamos que no vale la pena dar sacrificio del sueño. Y a su vez, la reducción de estas actividades produce que la aflicción crezca, que sea peor el estado en el que nos sentimos. Y en medio de esta aflicción, nuestra alma desea encontrar una
también encontrar a la persona quien es la solución. Y este pedido, hermanos y hermanas, no es una vergüenza que lo expresemos, sino que es la manera correcta de solucionar lo que nos está pasando, que nos estamos dirigiendo a la persona correcta, nuestro Dios. Anteriormente mencioné que a veces este estado viene a nosotros por causa de decisiones que tomemos. Y mira, sí, si tomamos una decisión incorrecta, asumimos, nos responsabilizamos. Pero al momento de pedir ayuda, que no sintamos vergüenza ni pena en decir, sabes que yo reconozco que yo necesito ayuda, vivifícame. Que este pedido no sea uno de vergüenza ni de pena, sino de reconocimiento y de decir, sabes que lo hice mal, en el caso de las decisiones equivocadas, lo hice mal, pero aquí estoy para enmendar lo que hice y volver al estado en el que yo estaba. Y en el caso de las pruebas y las opresiones que podamos experimentar, que tampoco sea un pedido de vergüenza, sino de decir, ¿sabes qué? Mis fuerzas humanas no dan, pero yo te pido que me vivifiques porque te necesito, tú eres mi fuerza y la fuente de vida. En el Salmo 119, que tanto me encanta, antes yo le huía, yo creo que no soy la única que a veces le huía al Salmo 119 porque es tan cortito. Son 174 versículos, si no me equivoco, en el último dígito, 174 versículos. Y pudiéramos pensar, ¿y cuándo yo termino eso? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Pero yo le aseguro a usted que a la que usted empiece a leer el primer verso, no va a poder parar. Este salmo es rico en el amor hacia la palabra del Señor. Y es rico en descripción de cómo es la palabra, lo que hace, lo que produce, cómo hace sentir a la persona. Y precisamente en este salmo, que es el que han tomado como base, la palabra vivifícame, este pedido se menciona 8 veces. Y de esas 8 veces, 3 veces son ese pedido de auxilio. Y las otras 5 son un deseo de un alma que no quiere alejarse de Dios o fallarle. Así que este pedido de vivifícame no solamente radica en personas que sienten perecer o que sienten que han muerto, sino que también incluye a aquellas personas que se encuentran firmes y no quieren fallarle a Dios, o de aquellos que de alguna manera sienten que están a punto de desfallecer, que se sienten débiles. Por lo cual, el pedido de ser vivificado es algo que nos incluye a todos. Puedes ser la persona más fuerte en este lugar, tu fe puede ser la más firme, pero este pedido también te incluye a ti. La palabra hebrea utilizada en el contexto de este Salmo 119 es la palabra callar, que significa mantener vivo, salvar la vida, restaurar el ánimo o dar consuelo. ¿Nos involucra vivifícame o no nos involucra? Como iglesia del siglo XXI, los días que vivimos son sumamente duros. Nuestra fe se ve constantemente trastocada. Los eventos del mundo, que aunque son cumplimiento de las palabras de Cristo, claro está, nos sacuden la existencia y llegamos a temer por nuestro bienestar. Guerras y rumores de guerra, la economía colapsando, las cosas subiendo de precio, la maldad en el mundo, las noticias de asesinato, de robo, de muchas cosas. Se nos estremece la vida, porque a pesar de que tenemos la fe en Dios, hay una humanidad que nosotros tenemos. Y de repente salir a la esquina ya no es tan seguro. Yo recuerdo que cuando yo era mucho más niña, yo podía, particularmente había un personaje que tenía alguna distorsión cognitiva en el barrio y nos decía, ten cuidado cuando lo veas, sal corriendo. Yo me acuerdo que una vez estaba cerca de mi casa y tuve que salir corriendo porque realmente había riesgo. Pero yo podía salir con mis primos a correr bicicleta, hacer lo que sea. Una tarde lo que nos decían es, al anochecer, esa era la señal. El adagio en Estados Unidos es cuando se enciendan los focos de la carretera, regresan, porque es algo automático. Aquí pues nos podemos confiar mucho de eso. Así que ¿verdad? En los barrios que vivimos, pues no todos tienen los focos de carretera, los somos de campo, ¿verdad? Así que la señal era, a la que tú veas que empieza a anochecer, te quiero en casa. Y uno podía caminar tranquilo y seguro y jugar y no había problema. Podíamos cruzar de la casa de mami a la casa de abuela, a la casa del tío, que normalmente, ¿verdad? Vivimos en conjunto y no había problema. Pero hoy día, Jennifer, tú dejaste un... Jamás.
porque no siempre, ¿verdad?, tenemos esta relación, o si estamos en un lugar extraño, mucho menos. Así que esto nos tiende a abrumar. Y como buenos puertorriqueños, pues lamentablemente es algo a lo que nos acostumbramos. El ambiente en que vivimos nos acostumbramos, somos resilientes, nos acostumbramos a ello, ya sabemos cómo manejarlo, pero el que estemos acostumbrados no significa que sea algo que no nos afecte. De la misma manera, en nuestra, tanto lo social que hoy día vivimos, o las pruebas y opresiones que vivimos, el hecho de que usted se pueda haber acostumbrado de que lleva tiempo en una aflicción no significa que no le esté afectando. Así que ciertamente nos aplica lo que nosotros vemos en el Salmo 119 y los pedidos de auxilio de vivifícame. Así que este salmo me encanta porque no solamente refleja a alguien que necesita auxilio de emergencia, sino que describe la desesperación de un alma necesitada, como ya lo dijimos. También describe la frustración de alguien fiel. O sea, yo te estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas bien, y veo todas estas personas que se alejan de ti. ¿Cómo es posible? También expresa el Salmo 119 la decepción que alguien que espera que todos amen la palabra de Dios tanto como él mismo. ¿No les pasa que siempre hay algo en particular que sabemos que está bien, que nosotros lo practicamos, que sabemos el beneficio que hay, y vemos que alguien no lo hace, por más que sea aconsejado, se siente frustración porque es tanto beneficio que hay en esto? Por ejemplo, las personas que respetamos a todos, ¿verdad? Pero las personas que constantemente beben más refresco que agua, por irnos con un ejemplo general, podemos decir café. Si me escucha mi papá, la única no cafetera en casa soy yo, por efectos secundarios, nadie puede justificar. Así que, por ejemplo, una persona que constantemente está tomando una bebida, ¿verdad?, refresco, la más común, que al paso del tiempo puede producir piedra y otras cosas, el azúcar, y que se le esté hablando y que hasta el doctor mismo le esté diciendo toma más agua, hidrátate bien, que no es frustrante, que por más que uno desea el bien para la persona. Eso es lo que también expresa este Salmo 119 en algunos puntos, que yo sé que la palabra de Dios es buenísima, que yo sé que la palabra de Dios me consuela, que yo sé que la palabra de Dios es vida, pero estas personas no quieren recibir ni seguir la palabra de Dios. No obstante, nuestra humanidad no es suficiente. Dependemos totalmente de Dios porque separados de Dios nada podemos hacer. Y en ocasiones nosotros queremos hacer las cosas sin contar con Dios en medio de las decisiones, y eso nos lleva a un rumbo sin esperanza. Pero qué maravilloso es cuando dejamos nuestra vida en las manos de Dios y confiamos en que Él sabe, Él puede y Él está obrando. Y yo quiero que esas tres cosas no las suelten durante toda esta conversación, porque las vamos a retomar en algún momento. Él sabe, Él puede y Él está obrando. Porque estos tres principios pueden comandar sobre nuestra mente la paz que nosotros necesitamos para continuar caminando en fe y no desfallecer en el camino. Hay una esperanza a la que nosotros nos podemos amparar cuando las cosas se ponen difíciles. Aun cuando pensemos que no hay solución, nos podemos amparar a ella. Aunque pensemos que no hay más oportunidad de restauración, la palabra de nuestro Dios se hace presente para marcar un precedente de vida en nuestra historia. Porque cuando hablamos de vivifícame, estamos hablando de todo lo que mencionamos anteriormente. Ya yo siento que estoy muerto o muerta, yo siento que estoy desfalleciendo, o yo siento que algo me puede hacer tambalear y no quiero desfallecer en el camino, quiero mantener mi firmeza en ti. Y lo que Dios hace por medio de su palabra es precisamente lo que hizo Jehová nuestro Dios con su pueblo escogido. Podemos encontrar en la palabra una historia que es bastante famosa, que la hablamos mucho, especialmente con este tema de vivifícame, que precisamente fue la base para la escritura de este himno, vivifícame. Voy a testificar un poco acerca de cómo se construyó este himno, porque es parte de lo que quiero presentarles sobre esta historia. Este himno nace porque hace 10 años, literalmente 10 años, se estaba trabajando. Yo era líder de los jóvenes en la iglesia en la que estábamos pastoreando, y yo dije, ¿qué tema le puedo poner al retiro 6 de los jóvenes?
íbamos de camino al templo, por una recta bien larga que hay para allá por el Duque de Naguabo, y yo dije, ¿qué tema? Entonces empecé a buscar porque iba por ese tema de avivamiento, y leí precisamente el verso número 25 de Salmo 119, y yo dije, vivifícame. Ahí salí como que bien random y todo en el carro. ¿Qué pasa? Ese fue el tema de retiro. Y en los días anteriores, mi hermano y yo estaba construyendo como un drama que íbamos a hacer del Valle de los Huesos Secos, porque vivifícame, entonces nos íbamos a tirar al piso, íbamos a temblar y todo, para levantarnos y dramatizar todo el drama. Así que días anteriores, como parte de ese drama, yo dije, pues vamos a cerrar, tenemos que cerrar tipo musical. Vamos a hacer algo, que los huesos empiecen a cantar algo y ahí revivamos. Se escribió entonces el coro de este himno. Pero la cosa es que el día anterior del retiro me empaté con mi hermano Cristianiel, y pues dos mentes creativas, como yo le digo, medio nerd, que somos así, nos gusta leer mucho, y empezamos a escribir y mira, completamos todo el himno. Se escribió todo el himno y se presentó un pedazo en ese retiro. Y poco a poco se le fue dando forma hasta que Dios nos permitió el privilegio y la bendición de grabarlo. Así que precisamente la inspiración de este himno, además de ser una actividad de jóvenes tan linda como esta, es esa historia del Valle de los Huesos Secos. Y esta historia fue una visión que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Porque el pueblo se encontró en una situación de gran agonía, en la que ellos llegaron a expresar las siguientes cosas: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aquí podemos ver que como es una visión, es un mensaje que Dios le está dando al profeta y es una comparación del estado espiritual en el que estaba el pueblo. Imagínense la gran agonía que estaba experimentando el pueblo, que dijeron somos del todo destruidos. Para llegar a esa palabra había un gran peso sobre su situación. Y algo particular de esta cultura del pueblo de Dios es que usaba mucho las hipérboles. Los otros días estaba leyendo precisamente sobre la cultura del pueblo y ellos utilizaban mucho la hipérbole, a tal punto que cuando Cristo dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, arráncatelo para que no te haga caer. Porque esas hipérboles, esas exageraciones, las utilizaban para dar a entender una gran verdad. Por eso es que también Dios trataba con el pueblo y los profetas bajo estas visiones que parecen hipérboles. Porque el profeta dice, y de hecho, y por cierto, secos en gran manera. O sea que estaban hechos casi polvo. Secos en gran manera es porque no tenían ni una gota de hidratación. Así que estas expresiones las hizo el pueblo. El profeta, en su visión, Dios lo lleva a ese valle. Así que estas expresiones podemos nuevamente ver la evidencia de cuán frágil se encontraba su fe, que muchas veces nos toca a nosotros. A veces nos sentimos así, como ese valle de huesos secos. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y cuando hablamos de algo seco, el diccionario dice que es dicho del cabello de la piel, falto de grasa o de hidratación. Si algo necesita nuestro cuerpo, es hidratación, puesto que está compuesto por un 70% de líquido. No agua pela, líquido, ¿sabes? Sangre, todo. 80%, gracias, la enfermera me corrigió. Sí, yo soy trabajadora social, eso de la salud, un poquito, usted sabe. 80, un 10% más de lo que normalmente se decía. 80% de líquido. Imagínense si necesitamos hidratación. Así que estar hidratado es algo vital para nosotros. Y cuando hablamos de vital es que o es de vida o es de muerte. El ser humano puede pasar unos días sin comer, pero sin líquido, ahí sí que la cosa se pone peligrosa. Precisamente porque nuestro cuerpo está compuesto por un 80% de líquido. Gloria a Dios. Nuestra alma también necesita hidratarse, pero del agua del Espíritu. Cristo dijo, yo soy el agua de vida y el que viene a mí no tendrá sed jamás. Cuando el pueblo de Dios dijo, nuestros huesos se secaron, era un grito de desespero en el que confesaban, nos falta más de Dios en nosotros.
Cuando ellos dijeron nuestros huesos se secaron, nos falta hidratación, nos falta el agua de vida. Y hoy día nosotros muchas veces decimos eso, yo me siento seco, es porque tu alma está gritando, yo necesito más de Dios en mí, yo necesito más del agua de vida, yo necesito más cercanía con Cristo. Así grita nuestra alma, como decía el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y no se queda ahí en la queja, sino que dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nuestra alma identifica su necesidad, pero también identifica la solución a esa necesidad. Por tanto nos grita, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo voy a volver a los brazos del Padre? ¿Cuándo voy a volver a beber del agua de Cristo, del Espíritu, para ser hidratado, para ser lleno, para poder estar bien? El pueblo continúa diciendo, pereció nuestra esperanza. Y la esperanza, a mí me encanta esta palabra y más por su definición, porque dice el significado cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Nosotros vivimos constantemente bajo esperanza. Vivimos constantemente bajo esperanza. Cuando tenemos hambre física, tenemos la esperanza de la comida en la cocina porque está alcanzable. Puedo ir allá, puedo saciar mi hambre rápidamente. Pero cuando vamos al ámbito espiritual, es mucho más precioso, porque si la comida en la cocina está cerca, imagínense la presencia de Dios con nosotros. Y el pueblo dice que pereció nuestra esperanza, o sea, que dejaron de ver como alcanzable la libertad y la restitución. Dejaron de ver como alcanzable a Dios mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que nos preguntamos, ¿realmente mi vida tendrá un cambio? ¿Se podrá dar este proyecto que tanto esfuerzo he invertido? ¿Se podrá restaurar mi relación? ¿Se podrá restaurar mi familia? ¿Se podrá salvar mi hijo, mi hija, mi familiar, mi amigo? ¿Podré lograr lo que quiero? Somos del todo destruidos, culminó diciendo el pueblo. Y destruir es reducir a pedazos o a cenizas algo material u ocasionarle un grave daño. O sea, su mentalidad se ubicó en el fin de su vida, sin el ánimo de esperar continuar su camino. Y a veces las circunstancias de la vida nos hacen sentir que somos reducidos a pedazos. Pero podemos contar con un gran alfarero que recoge esos pedazos en ruinas para hacer una vasija nueva. ¿Te acuerdas de Jeremías cuando bajó a casa del alfarero y se echó a perder la vasija? El alfarero no desechó la vasija, el alfarero tomó la vasija y la formó de nuevo. Ese es nuestro Dios. Tú sientes que estás en pedazos, tú sientes que todo terminó, tú sientes que ya no hay más oportunidad, pero dale gracias a Dios y ten la esperanza de que si te rompiste en pedazos, te rompiste en las manos correctas. Es como escuché en algún momento un predicador, si te vas a romper, que sea en las manos de Dios, porque hay oportunidad de restauración. Pero para entender esta aflicción tan severa que el pueblo de Israel estaba experimentando, es importante que podamos conocer el trasfondo histórico. ¿Qué le pasaba al pueblo que estaba tan afligido, que su esperanza estaba acabándose, que no sabía qué más hacer? El pueblo fue llevado cautivo a la nación de Babilonia a causa de su lejanía con Dios y el pecado que prevalecía. Nosotros ya conocemos que desde, o aún antes, desde Egipto, llega el pueblo de Egipto a causa de la familia de Jacob, José, sus hijos, estuvieron allí un tiempo. Voy a libertar a mi pueblo. Vamos. Y estamos en el desierto, camino difícil. Hay que reconocer al pueblo que no estaba en ningún lugar cómodo, que habían cosas que no estaban acostumbrados, porque ellos estaban en Gosén, en Egipto. Estaban acostumbrados a que la bendición de Dios continuara reposando en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que muere el faraón y se levanta otro que no conocía de José ni de Dios, y comienza a afligir al pueblo, y estuvieron así un tiempo. Así que Dios le da la libertad para que lleguen a la tierra prometida, según le había dicho a Abraham, que el pueblo iba a estar unos años afligido en Egipto para luego salir a llegar a donde Dios le había dicho a Abraham dónde era que iban a estar, en la tierra prometida.
Así que desde el camino del desierto luego de Egipto, no se trataba solo de una lejanía pasajera, un error liviano del pueblo, sino que se trataba de una decisión consciente y determinada de ir en contra de lo que Dios había establecido. Gloria a Dios. Así que ante todo esto y los años pasando y el pueblo actuando de cierta forma, llegó entonces el castigo y la determinación de Dios de que fueran cautivos a Babilonia. Fueron llevados a un pueblo extraño en cultura, en creencias, en costumbres, en dioses. Fueron llevados como botín de guerra. Ellos invadieron, Babilonia invadió el pueblo y se los llevó como botín de guerra. No se los llevó como turistas, no se los llevó como invitados, fueron botín de guerra, o sea, una opresión desde el principio. Y dejaron a los pobres en su lugar, pero no dejaron estar tranquilos ni disfrutar. Dijeron que los pobres se queden, pero a trabajar en la agricultura, a trabajar para nosotros, a que sean esclavos de nosotros. Así que el pueblo, los que se quedaron y los que se llevaron, todos fueron esclavos, oprimidos, botín de guerra. Gloria a Dios. Hoy día, nosotros vivimos con una naturaleza pecaminosa, alias la carne, que constantemente nos quiere impulsar a todo lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. También tenemos un enemigo que de manera determinada e intencional, o sea, determinada, y a veces uno dice, no salgo de una para entrar a otra, porque es que hay un enemigo que no quiere que tú te salves, hay un enemigo que no quiere que tú estés cerca de Dios. Él perdió algo muy grande al rebelarse contra Dios, pues quiere que nosotros nos rebelemos contra Él para que también perdamos lo que Él perdió. Él sabe lo que hay allá arriba, Él sabe el gozo que hay, la presencia tan santa y tan poderosa de Dios. ¿Usted se cree que quiere que nosotros lleguemos allá? Por eso es que constantemente, determinada e intencionalmente influencia escenarios, personas y deseos internos para llevarnos en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, hay un enemigo que nos quiere llevar cautivos y hacernos esclavos del pecado para que vivamos en opresión. De la misma manera que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, de la misma manera el enemigo provoca cosas, influencia para que nosotros seamos cautivos, esclavos del pecado, esclavos de la aflicción. Porque con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, que logramos mantenernos firmes en el camino y no pecar, de todas maneras produce y provoca escenarios para que vivamos en opresión, para que vivamos con tristezas, para que vivamos con ansiedad, para que vivamos con tantas cosas que afectan nuestra mente y nuestro corazón, solamente para hacernos cautivos de los pensamientos que nos hacen daño, cautivos de las cosas que nos alejan de Dios. Así que este estado físico y social que tenía el pueblo, por causa de esta cautividad, comenzó a reflejar el estado espiritual del pueblo. O sea que lo que ya estaba pasando afuera no era solamente porque estaba pasando afuera, es que estaba reflejando y dejando saber que adentro ya había un problema desde hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todo lo que nos sucede por dentro, nosotros lo reflejamos por fuera. Y a lo mejor disimulamos nuestras expresiones faciales, pero el corazón te hace pacataca, la piel te suda, por la noche no puedes quedarte dormido o en la mañana no te puedes levantar. Dejas de comer o comes de más. Muchas cosas. El azúcar de repente empieza a descontrolarse y tú dices, pero ¿qué pasa si yo estoy comiendo bien? Yo tengo una dieta clean. Las presiones comienzan de repente a experimentar lo mismo y tú dices, pero es que yo estoy haciendo ejercicio, todo está chévere. Tu rostro puede disimular muchas cosas, pero por dentro, si algo te está ocurriendo, el cuerpo te va a dejar saber. Y sobre todas las cosas hay un Espíritu Santo en nosotros. Él no nos deja tranquilos, Él se nunca duerme, siempre está pendiente de nosotros. Y nosotros a veces, como buenos humanos, decimos, yo estoy bien, todo está bien, en victoria, yo estoy en victoria. Qué bueno, esa es la actitud. Pero también tenemos que reconocer que hay cosas que suceden en nosotros, porque si algo hablan acerca de la población que tiene uso problemático de sustancias, es que el primer paso para salir de esa adicción es que reconozcan que tienen una adicción. Pues de la misma forma pasa con nosotros, porque a veces nos hacemos adictos al estrés. ¿Usted sabía eso? Que el estrés es adictivo, porque el estrés nos da adrenalina, nos da
energía para hacer, y el cuerpo se hace adicto, porque yo quiero seguir produciendo y haciendo y logrando. Y eso es bueno, tener metas y demás. Pero es importante que tengamos el balance. La palabra dice que Dios es defensa, que Dios es ayudador, que Dios nos hace prosperar, pero la palabra dice que Dios es descanso. Y si Dios mismo se describe como descanso, pues Él espera que nosotros también descansemos en Él. Porque a veces estamos moviéndonos tanto que dejamos de escuchar su voz. Gloria a Dios. Así que disimula todo lo que quieras, pero Dios ya te leyó. Ya Dios te escaneó. Ya Dios sabe cómo tú estás. Ya Dios sabe cómo te sientes, lo que estás pensando, las preguntas que tienes, las dudas que llegan, las inquietudes. Y podrás decirle al pastor, yo estoy en victoria, está pasando esto, pero usted no se preocupe, usted sigue orando por mí que yo estoy venciendo. Amén. Pero aquí estamos. Y el Señor quiere seguir trabajando. Por tanto, a veces vivimos con esos huesos secos y secos en gran manera. La pregunta que cabe resaltar aquí es la que Jehová le hizo al profeta. ¿Vivirán estos huesos? Cuando el profeta observa el estado de los huesos y entiende el nivel en el que están, de tal forma que dice, por cierto, secos en gran manera, Jehová le hace una pregunta interesante. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hoy día nosotros respondemos rapidito, como buenos pentecostales, evangélicos, cristianos, nosotros respondemos, claro que sí, van a vivir los huesos. Si Dios todo lo puede, ya tú verás cómo Dios obra. Amén. Pero cuando nosotros nos detenemos a ver un momento la realidad, podemos entender algo. Y es lo que nos sucede también con nuestras situaciones. Ezequiel fue llamado por Dios. Y cuando Dios lo llama y le explica su trabajo, le deja saber qué tan desobediente era el pueblo y cómo vivía. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que Dios le dice a Ezequiel, tú vas a hablar y vas a llevar mi mensaje, pero no te van a escuchar. Imagínense el ánimo de Ezequiel. Cómo por dentro analizaba la situación y decía, yo sé que es palabra de Dios, yo sé que la tengo que llevar, pero entonces no me van a escuchar. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Qué hago? Ezequiel obedeció, pero hoy día nosotros pudiéramos decir, pero si no me van a escuchar, ¿para qué yo voy a decir? ¿Para qué yo voy a...? Porque el Señor tenía propósito y el Señor habló, y todas las cosas que Ezequiel habló se iban cumpliendo. Porque Ezequiel comenzó a profetizar en la cautividad de Babilonia, pero Ezequiel entonces profetizó sobre otro evento de cautividad, sobre otro evento de invasión, y sucedió. Así que nosotros a veces respondemos así rápido, pero este es el contexto que rodeaba a Ezequiel. El pueblo era desobediente, no escuchaba, no hacía caso. Y Ezequiel, en añadidura a eso, vivía en medio del pueblo, conocía su condición de pecado y de incredulidad. Así que en una situación así, Ezequiel pudiera decir, ok, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué puedo pensar? Porque el pueblo no quiere escuchar, y si no reciben lo de Dios, ¿cómo van a ser restaurados en Dios? Si no escuchan, ¿cómo van a entender? Va entendiendo a lo mejor las cuestionantes que tenía Ezequiel, y él resolvió el asunto. Y yo me atrevo a pensar que en esta pregunta, más allá de preguntar ¿vivirán estos huesos?, Dios estaba desafiando a la fe del profeta. Y entre líneas la pregunta era más amplia y profunda. A lo mejor la pregunta era, ¿crees que yo puedo obrar a pesar de la condición en la que se encuentran e insisten en estar estos huesos? O sea, la pregunta no solamente era, ¿será posible que los huesos vuelvan a vivir? No. ¿Tú crees que yo puedo obrar en medio de la situación aunque está dura? ¿Tú crees que yo puedo obrar a pesar de que el pueblo es incrédulo? ¿Tú crees que yo puedo obrar a pesar de que están secos y secos en gran manera? Y hoy Dios te pregunta lo mismo. ¿Crees que yo puedo obrar a pesar de lo que vives? De que lo que vives parece un fin. ¿Crees que puedo obrar a pesar de tus faltas? ¿Crees que puedo obrar aunque te sientes destruido o destruida? ¿Crees que puedo obrar aunque tu entorno te dice lo contrario?
Hoy Dios te desafía igual que desafió el profeta. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios puede volver a traer vida a tus huesos? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Vivirán estos huesos? ¿Cambiarán las circunstancias? ¿Volverá a arder el fuego en tu corazón como lo hacía antes? La respuesta del profeta fue clara. Señor Jehová, tú lo sabes. Primero reconoció quién le estaba preguntando. Señor Jehová, tú eres el formador de nuestra vida. O sea, está bien, el pueblo tiene una manera de actuar, el pueblo tiene una forma de creer o no creer, pero Señor, tú eres el dueño de este pueblo. Tú eres el dueño y formador de este pueblo y de esta vida. Luego de reconocer quién era el que le preguntaba, entregó el control. Mi mente podrá pensar de una manera, pero que eso no determine el resultado de lo que suceda. Señor, llevo 2 semanas sin poder dormir. Mi alimentación, ni hablemos de ella. Señor, el trabajo, tengo dudas si me dan la permanencia o no, tengo dudas si me despiden o no por todo lo que está pasando. Señor, mi salud, mira estos diagnósticos. Señor, mi familia, mira lo que está pasando. Señor, mira estas amistades. Estoy que la mente corre y piensa muchas cosas, pero ¿sabes qué? Tú lo sabes. Tú eres el que determinas lo que va a pasar. Tú eres el que sabe lo que vas a hacer. Gloria a Dios. Una vez que el profeta respondió de esta manera, le tocó el turno a Dios. La fuente de vida entraría en acción. Suelta el control. Suelta el control. Si algo produce en nuestra vida que tengamos preguntas o dudas, es que a veces queremos tener el control de todo, porque eso nos da una seguridad como seres humanos. Si yo sé cuándo va a pasar esto, puedo prepararme así, así y así. Si yo sé lo que va a pasar, puedo moverme aquí, puedo hacer acá. Y se lo dice a alguien que necesita todo con hora y todo, con minuto y todo. Mi papá me dice, nos vamos temprano, y yo, ¿qué es temprano? Me tienen que decir hasta las 6. Y si él me dijo que nos vamos a las 6:30 y son las 6:20 y me estás orando, yo le dije, tú me dijiste 6:30, me quedan 10 minutos. O sea, te entiendo. Te digo todo esto de que sueltes el control porque te entiendo, porque a veces nos hace daño. Porque si nosotros pretendemos tener control de las cosas que no vamos a poder resolver porque no es de nuestra fuerza ni nuestra capacidad, te vas a afectar en la fe. Suelta el control, déjale las cosas a Dios, que Él se va a encargar de resolver todas las cosas. Él se va a encargar de obrar. Tú encárgate de creerle a Dios, que Dios se encarga de lo imposible y de lo que parece difícil. Jehová le dijo al profeta que comenzara a profetizar sobre los huesos secos. Habla la palabra de Dios sobre tu situación, sobre tu condición, sobre tu vida. Dios mandó al profeta. Miren qué curioso. Profetizar sobre unos huesos secos. O sea, ni siquiera había un cerebro, oídos. Eran huesos. Eran huesos. Y tu situación parece que está en huesos, tú parece que estás en huesos secos, que no hay esperanza, que por más que haga, habla la palabra de Dios sobre tu vida, habla la palabra de Dios sobre tu corazón. ¿Te acuerdas lo que te dije ahorita? Que lo agarrarás durante todo el tiempo. Él sabe, Él puede y Él está orando. Si Dios te dice en esta hora, habla mi palabra sobre tu vida, habla mi palabra sobre tu situación, habla mi palabra sobre tu familia, es porque Él sabe lo que está haciendo, Él puede hacerlo y Él ya está obrando. Él ya está orando. Es que esta ansiedad me tiene mala. Ansiedad. Dice la palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Cartera, gabinete, provisiones. Dice la palabra, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi familia, yo no sé si se va a salvar. La palabra testifica de un hombre que decía, a pesar de que era una situación de decisión, pero él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los demás podrán
promesa. No solamente dijo profetiza que yo les voy a dar vida, no, profetiza lo siguiente: voy a poner tendones sobre ustedes, haré subir carne, los cubriré la piel y pondré mi espíritu. Este proceso nos describe que iba a ir de lo más íntimo hasta lo exterior, porque Dios no deja obras incompletas. Por fuera parecerá que nada ocurre, pero es porque está obrando en ti desde lo más íntimo para que su obra sea completa. Cuando tu corazón se afirme en la fe, se te va a notar por fuera. Tú deja que Dios siga trabajando adentro. Si los demás están esperando ver algo diferente, pues que sigan esperando. Esperen el tiempo de Dios como tú lo estás esperando. Deja que Dios trabaje dentro de ti. En algún momento la evidencia se va a ver. Porque si un corazón abatido se refleja en el rostro, imagínate uno que carga la gloria de Dios. Así que luego de él hacer subir tendones, carne de la piel, lo llenó de vida mediante el Espíritu, evidenciando así entonces la obra realizada. Nosotros somos evidencia de vida que emana la palabra de nuestro Dios. De la misma manera que en el Edén Dios sopló aliento de vida sobre el hombre creado, así dejó su marca en nuestra historia. En Job 12 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. El hálito es el aliento, es la respiración, la exhalación, la respiración, el soplo, la fuerza, el vigor. Y si está en las manos de Jehová esa fuerza y ese vigor, si está en las manos de Dios esa vida, si está en las manos de Dios, no nos concederá Él tener esa vida. Si Él mismo decía que eres el agua de vida que salta para la vida eterna y que nos la va a dar, que quiere que nosotros estemos cerca. Si nosotros respiramos no tenemos vida, por tanto necesitamos ese soplo del Espíritu en nosotros para respirar la vida que Dios nos da. Dios es capaz de hacer de nosotros nuevamente su obra completa. Podrás estar en huesos secos y secos, en gran manera podrán estar en polvo, pero Dios es capaz de hacer de nosotros, hacer de ti una obra completa nuevamente. Su palabra es nuestra fuente de vida y el sustento de nuestro espíritu. Por eso es que le mandaba a José y le decía que nunca se aparte de ti este libro de la ley, medita en él, guárdalo, haz todo lo que diga, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, que yo estoy siguiendo la palabra de Dios, estoy siguiendo la ley de su camino, y hay cosas que no me salen, lo que tú piensas que no te sale. A veces Dios es pidiendo que tú te hagas una cosa porque te está guardando el corazón, te está protegiendo. Así que si la palabra dice que si guardas su palabra todo te saldrá bien, confía que aunque lo que parece un error, Dios lo usa para llevarte a donde quiere que estés. Aparentemente los huesos secos de alguna manera no tendrían remedio, pero Dios, mediante su palabra, les dio una nueva esperanza. Podrás pensar que no hay remedio para ti, podrás pensar que no hay remedio para tu familia, podrás pensar que no hay remedio para tu situación, pero la palabra de Dios te dice lo contrario. Tú dices: yo estoy muerto, no tengo más que hacer, no tengo oportunidad, no tengo esperanza, pero la palabra de Dios a mí me dice lo contrario. La palabra de Dios a mí me dice que sí, hay una oportunidad que Dios te puede hacer, porque si el alma fue encontrado, esperamos que haya esperanza, renovará aún y su renuevo no faltará. Ese es el que nos tiene la tierra bruta, él nos da un barco en el fondo, al centro del agua, breve de la sopa como planta nueva. Póngase de pie. Ahora sopa como planta. Tu historia no acaba hoy, ni acaba cuando la situación se termine. Tu historia está escrita por el dedo de Dios, quien nos ha formado con sus manos. Podrás sentirte como huesos secos en gran manera. No obstante, al momento que tu alma percibe el agua del Espíritu Santo, al momento que tu alma reconozca la palabra de Dios, la voz de tu Salvador, será como ese árbol que reverdece, persiguiendo la misma vida en él. Durante el día de ayer en la iglesia, estamos aprendiendo la técnica de auxiliar, la resucitación manual, usted conoce. Y algo curioso de esto es que esta técnica se tiene que aplicar rápidamente. Una vez que pasen, el instructor nos decía que una vez que pasen 10 minutos, no vale la pena o no sería efectivo practicar el CPR porque ya se ha muerto demasiado tejido del corazón, por tanto se declara oficialmente muerto. Pero quiero dejarles saber
Dios lo puede hacer una vez más. Y yo te invito a que tú le respondas hoy al Señor. Señor Jehová. Señor Jehová, tú nos